Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy. Como vieron en la encuesta, creo, no sé si fue en la encuesta, dije que iba a subir un video hablando de los radios Baofeng. Pues así, hablando solita, así como hablé de los Midland, los LXT500. Bueno, pues aquí va a ser del Baofeng, el Baofeng modelo BF888S. Disculpen a los perritos, ya saben, es que adentro no puedo grabar adentro porque el ambiente no lo permite, o sea, salvo en algunas ocasiones. Miren, esta vez les vengo a mostrar. No es unboxing, obviamente, pero va a ser un review a ver cómo me salieron. La verdad, por el precio, me costaron 250 pesos, más o menos. Muy buenos, muy buen alcance. Obviamente, no exijamos mucho. Pero sí han salido buenos. Nada de que se descompusieron, nada de que no se oye bien. Se oye muy claro, la verdad. Obviamente otros radios sonarán mejor, pero este se oye claro. Miren, esta es la base de carga, el manual. El manual. Ahorita ya está, vamos a decir, ensamblado, porque no venía así. Eh, venía la pinza, estos tornillos con los que está sujeto a la pinza, venían atornillados pero sin la pinza. O sea, tuve que quitar los tornillos, colocarle la pinza y ya volverla a atornillar. Esta correita para la mano también venía suelta, yo se la tuve que poner. La batería obviamente no la traía puesta. La antena también no la traía puesta. Esto se lo puse, o sea, obviamente venía en la caja, pero se lo puse yo. Miren, esta es la antena, se le desmonta. Ahorita voy a tomar de cerca para que vean el radio de cerca, como en los otros videos. Bien, ya moví la cámara para que vean de cerca. Miren, aquí está la... A ver que enfoque. Entrada... Enfoques. Ahí está. La entrada macho. La entrada hembra. Miren, ya enfocó. Tardé un ratito, pero ya enfocó. UHF 400 de 480 MHz es la frecuencia en la que puede trabajar esta antena. Bien, se la vamos a instalar. ¡Es estúpido! A ver. Bien, no enfoca. A ver, ahí está. Miren, se lo atornillamos. Me han salido muy buenos. Como dije, no pidamos mucho. Me han llegado así como unos 500 metros, 1 kilómetro a lo mucho. Obviamente ya el kilómetro, pues ya se empieza a ir pues, un poquito mal. La base de carga, miren. La batería, se me olvidó enseñarles la batería. Miren, se le baja aquí. El instructivo obviamente dice exactamente cómo. Guíense más del instructivo que de mí. Yo nada más voy a hacer así como una ayudita. Miren, ahí están los polos. Recuerden siempre evitar tocar los polos. No los polos, los puertos. Bueno, sí, los polos, creo, porque ya ven, este es positivo y este es negativo. Me imagino que aquí son los pines, ese es el nombre. Creo que ese es el nombre. Miren, ahí está la capacidad, 1500 miliamperios, el voltaje, todo esto. Se puede, ahorita la vuelvo a montar en el radio, miren, se puede, el instructivo lo dice, de hecho, miren, se puede, aquí está. Miren, dice que se puede cargar, o al menos colocar, obviamente mejor investiguen por su cuenta. Miren, ya está, a ver ahí para que lo vean de ladito, ahí está. Miren el foquito. Miren, charging red, green complete. O sea, cuando está en rojo está cargando y cuando está en verde está completo. ¿Se acuerdan que les dije que este tipo de radios son de los que... Este sí te avisa. Este es de los que no necesita acabársele la batería para poder cargar. Y este sí te avisa de que ya acabó de cargar, ya puedes quitarlo. Eso no es como los Midland, ese modelo que tengo, que ese... Tú llevas la cuenta. Si pierdes la cuenta, pues no es, ya ahora sí que es tu problema. Miren, aquí están otros datitos importantes. Miren, de la perilla, que aquí se le cambia el canal. Aquí se enciende. Y el volumen, se le regula el volumen. Aquí con este botón prendemos la linterna. ¿Se acuerdan que ya se las mostré en otro video? Aquí este es como para hacer señales, así como para llamar la atención, por ejemplo. Ya vieron los hoyitos para programarlo, el hoyito para el micrófono, foquito rojo para transmitir y foquito verde para recibir. Este botón, lo que se llama el botón Money, sirve, según leí aquí en el manual y según he investigado, es para como abrirle paso a las señales más débiles, para que el radio no vaya a filtrar señales así débiles que los pueda confundir con interferencias. Si bien entendí eso, que sirve para abrirle paso a las señales así débiles y que tú las puedas escuchar.
y que entonces así cualquier señal de alguien que te esté hablando desde muy lejos o algo, puedas quizás escucharlo, aunque la verdad no esperen mucho. La verdad se oye más el típico ruido ese de la interferencia, más que el mensaje. Así que la verdad, nunca se fíen de ese botón. Se los digo como experiencia personal, al menos en este modelo de radio. En otros no sé. Del botón para hablar, el PTT. Tiene 16 canales. Aquí, quita. 16, 15, 14. Uy, me brinqué uno. 14. 2. ¡Ay! Cachamos la conversación de alguien más. Bueno, son todos los canales. Ahora, si nos vamos al canal 16, se va a poner a escanear. Miren, a ver. No se activa. Entonces, a ver, miren, lo apagamos, picamos el money, el PTT sostenido y encendemos el radio. Con eso activé la función de escanear, así como el del video del botón scan, que si no lo han visto, acá arribita les dejo la etiqueta. Miren, está buscando, si se pone así es que está buscando. Pero ahorita no quiero que se ponga a buscar y que nos vayamos a grabar sin querer la conversación de alguien más. Así que sí, eso es lo que hace con el... Esto se logra poniendo la perilla esta en el canal 16 y ya se pone a escanear. Se puede desactivar. Basta con picar el money, el PTT. Para esto tiene que estar el radio apagado. Apagan el radio, pican el money, el PTT y lo encienden. Y así, oyeron que al principio dijo on, o sea, de que activamos el modo escanear. Tiene otras funciones, miren, VHF, transmisor FM, manual, está en inglés. Solamente les presento uno porque lo compré de a uno, como ya lo dije en otro video. Miren, a ver, ¿dónde está? Ah, miren lo que trae, sí, lo que trae. Cómo instalar la batería, que ya vieron cómo se la volví a poner. ¿Dónde está? Yo recuerdo que por aquí traía un detalle. Ah, aquí está. Miren, en canal 10 si uno hace eso que les dije de picar el PTT y el money y con el radio apagado, podemos callarle la voz, vean. Para que no esté on, 1, 2, 3, entonces, miren, lo ponemos en el canal, ahorita está en el 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Corroboramos, sí. Entonces lo apagamos, money, PTT, encendemos. ¿Oyeron ese pip? Miren, ahora, aunque le cambie el canal, va a pitar, pero no va a hablar. Ya vieron. También tiene otra función que es... Miren, está por... No, esta no es. A esta función de que alarma de emergencia que en el canal 11 ya la probé y yo creo que no lo hice bien o algo, yo creo porque pues, no lo pude usar. Creo que necesitan ahí no me crean, no estoy del todo seguro. Creo que ahí necesitan un modelo así como el que están viendo aquí en pantalla del Baofeng. Ese modelo que es más avanzado que este. Miren, en el canal 15 si pegamos hacemos esto mismo del money y el PTT. Pero en el canal 15, miren, money, PTT, lo encendemos. Ah, no, pero primero hay que... A ver, un momento. Bien, ahora sí, ya le reactivé la voz. Miren, ¿ya vieron? Está en inglés. Pero lo podemos cambiar a chino. Miren, money, PTT, prendemos. ¡Ay! No sé qué caramba acaba de decir. No sé hablar chino, pero... Miren, empieza a hablar en chino, miren. 16... Para quien hable chino, pues qué bueno, ya le entendió, pero yo no entiendo ni más. Así que otra vez vamos a volver al canal 15 y le vamos a poner otra vez en idioma inglés. Iba a decir idioma español, no, pero no habla español esta cosa. Aquí tú hablas español. Aquí se habla español. Bueno, se puede decir que eso es todo. La antena se le puede cambiar, por eso es desmontable. O también, así como lo pueden cambiar para ganar alcance, también se la pueden cambiar para quitar, por ejemplo, yo para cuando necesito guardarlos o algo, se las quito para que no vaya a pasar de que se pesque algo y se vaya a romper. Cuando lo voy a guardar, no sé, en algún cajón o algo, pues ahí está. Eso sería prácticamente creo que todo. Creo que ya no hay nada más que decir.
Así que me despido, amigos. El otro día me enteré por ahí de un comentario que alguien dijo que es que ya hay mucho bla bla bla, para eso leo el manual. Bueno, para eso son estos videos, para que, no tanto para que te ahorres leer el manual, no tanto para que te ahorres leer el manual, sino que también digas, ah, mira, se ve bonito, se ve de buen tamaño, se ve recio. No se ve que se vaya a echar a perder con la menor tontería o algo. Miren, por ejemplo, estos son aproximadamente 20 centímetros. Ay, permiso. O sea que unos 21 centímetros de largo con todo y antena es un tamaño respetable. Ya ven, por ejemplo, los Kenwood, ya ven que esos son, creo que más antenudos. Si no los han visto, aquí les estoy dejando una imagen para que lo vean. Así que ahora sí, me despido. Por favor, disfruten el video porque me está costando bastante hacerlo. Disculpen al perrito, pero no hay nada que podamos hacer con él ahorita. Bueno, recuerden suscribirse, darle me gusta a este video, compartirlo. Y activar la campanita, sí, activen la campanita, muy importante, para que así YouTube les avise cada vez que suba un video. Y adiosito, Dios me los bendiga siempre. A ver, vamos a ver qué tal se ve ahí. ¿Sí me logran ver? Pendejo.